Bueno, en principio vamos a calcular propiedades de los determinantes. Entonces, la primera propiedad que voy a calcular es la siguiente. Si yo tengo dos matrices A por B, su determinante es igual que el determinante de A por el determinante de B. Y luego tengo otra propiedad que dice que el determinante de A y el determinante de la traspuesta son iguales. Pues de aquí deduzco, primero, determinante de A por A traspuesta es igual al determinante de A por el determinante de la traspuesta. Y por otro lado, tengo que como el determinante de la traspuesta es igual que el determinante de A, tendría esto, con lo cual sería menos 3 al cuadrado, es decir, 9. Venga, otro. Determinante de F2, F1, menos 5, F3. La primera propiedad que voy a utilizar es la de permutación de filas, de tal manera que si permuto la primera y la segunda fila, tengo que cambiar de signo el determinante. Y la segunda propiedad que voy a utilizar es aquella que dice que si en una matriz una fila o una columna está multiplicada por un número, su determinante queda multiplicado por ese número. Es decir, que yo lo que voy a hacer es el menos s, voy a sacar el menos 5 para afuera, determinante de F1, F2 y F3. Y sé que ese determinante vale menos 3, pues sería menos 5 por menos 3, que sería menos 15. Bueno, pues mirad, lo primero que observo es que este no está en su sitio, este tampoco está en su sitio, está en su sitio. Lo ideal sería que tuviéramos un F1, un F2 y un F3. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es aplicar propiedades de la permutación de filas. ¿De acuerdo? Empecemos. Yo puedo poner menos el determinante de F1 menos 3F3, F3, 3F2 más F1. Y también voy a cambiar de sitio la otra, F1 menos 3F3, 3F2 más F1, F3. Es decir, F3 ya la tengo en su sitio. Ahora voy a utilizar una propiedad que yo creo que no hemos definido, que dice que cuando tenemos una matriz donde una fila o una columna es suma de dos filas, por ejemplo, o de una fila más un número, podemos separar esas filas de la siguiente manera, para que lo veáis. Bueno, acordaros que este menos y este menos, este menos y este menos, van a desaparecer, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer entonces es lo que os he dicho. Voy a poner determinante de F1, 3F2 más F1, F3, más el determinante de menos 3F3, 3F2 más F1, F3, ¿vale? He separado la primera suma. Lógicamente, fijaros, aquí tengo menos 3F3 y aquí tengo 3F3. Es decir, este segundo determinante va a ser 0. ¿De acuerdo? Voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a hacer otra vez lo mismo con el segundo apartado, es decir, determinante de F1, 3F2, F3, más el determinante de F1, F1, F3. ¿De acuerdo? Aquí me encuentro otra vez con que este determinante es 0. Y por lo tanto, tendríamos
determinante de F1, 3, F2, F3. Ahora voy a utilizar la propiedad que dije antes de que si una fila o una columna estaba multiplicada por un número, pues lo sacábamos por fuera, ¿vale? Y me quedaría 3 determinante de F1, F2, F3. Este determinante lo conocemos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos... Escribir. 3 por menos 3 igual a menos 9. ¿Vale? Esto sería una forma de aplicar las propiedades.